Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11, estamos en vivo y recibimos aquí en el estudio al doctor Edward Eguiluz. Él es médico urólogo y también, para ilustrarnos, profesor agregado grado 4 de la Cátedra de Urología de la Universidad de la República, profesor de urología del CLAE, urólogo en ambas mutualistas aquí en Maldonado, en la Asistencial y en el Mautone, y además en el Hospital de Maldonado, en el Centro Hospitalario Maldonado San Carlos. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y bueno, es un tema siempre interesante, aunque quizás para muchos sea desagradable, pero bueno, hablar de lo que significa, por ejemplo, el cáncer de próstata. Hoy es el Día Mundial de la lucha contra este cáncer y recién en lo previo el doctor bueno, me ilustraba muy someramente las características, lo que son las particularidades de esta enfermedad, y si bien tiene una crueldad, digo, por los guarismos y por las tasas de mortalidad que tiene, que están un poco controladas, pero no deja de ser algo agresivo como cualquier tipo de cáncer, a pesar de lo cual, bueno, en los últimos tiempos, como que la ciencia, la medicina, la tecnología han logrado avanzar y permitir mejor calidad de vida, una vida más longeva para las personas que tienen cáncer, convivir con el cáncer, ya no es aquello de que era un sinónimo automático de la muerte. Eso por suerte ha cambiado, pero sigue siendo una enfermedad rebelde y que además, por la forma de vida que tenemos, como que somos proclives a contraerla. Sin duda, tal cual. Primeramente, este es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata, pero además es el mes de noviembre, lo que se llama Noviembre Azul. Es un momento importante donde hacemos todo lo que es estimular a lo que sea la prevención, la consulta precoz, la consulta del hombre, y realmente no solamente centrarnos en lo que es el cáncer de próstata, sino pensar en lo que es la salud masculina. Y en este mes tratamos de hacer hincapié. ¿Por qué? ¿Y por qué tan importante es, además del cáncer de próstata, la salud masculina? Por ejemplo, uno de los síntomas que tenemos frecuentemente en nuestra consulta es la disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil muchas veces es de causa vasculogénica, o sea, por compromiso de las arterias, por un compromiso vascular, y eso muchas veces antecede en muchos años lo que es la aparición de patologías cardiovasculares, que como todos sabemos es uno de los principales factores de mortalidad en nuestra población y en otros países. Entonces, no solamente quedarnos con lo que es el cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en el hombre, es el primero en incidencia en Uruguay y es el primero en incidencia a nivel mundial. No solamente quedarnos con eso, sino que tratar de estimular la consulta precoz para evaluarlo al hombre en un contexto general, que es lo que nos gusta hacer a los médicos, hacer una evaluación integral. La prevalencia es la primera, el primer cáncer o el cáncer más visto en hombres. Exacto. Es el de próstata. ¿Y qué índice de mortalidad tiene? ¿Cuán agresivo es? Ahí está. Sabemos que los porcentajes son aproximadamente de incidencia el principal cáncer en Uruguay y en el mundo, y más o menos 1.500 hombres por año estarán afectados, o sea, diagnosticaremos unos 1.500 hombres por año en Uruguay de lo que es el cáncer de próstata. La mortalidad, por suerte, es bastante menor. Se mueren más o menos unos 500 hombres. O sea, estamos hablando de que un hombre cada 3 que tenga cáncer de próstata puede morir por dicha patología. O sea, una mortalidad que es importante porque estamos hablando de un cáncer que es muy frecuente, pero en términos generales no es un cáncer tan agresivo, y sobre todo porque en los últimos años la consulta precoz, los mejores métodos para llegar al diagnóstico han logrado que el cáncer sea detectado en etapas precoces, y por eso también acá hablar nuevamente de profilaxis, de prevención, de consulta precoz, de incentivar a los hombres a que concurran a la consulta para justamente seguir bajando estos índices de mortalidad que no dejan de ser importantes. El cáncer de próstata en el varón, ¿se puede evitar en un 100%? Porque usted me tira ese número de 500 hombres y se me viene a la mente las 700 mujeres, creo 800 mujeres que mueren por año de cáncer de mama. Digo, tenemos 1.500 muertos por allí por año, y de repente estamos alarmados por otras realidades, y esto que además no es de este 2020, esto es endémico, incluso cuanto más atrás vamos los números peores son. Y sin embargo, como que parecería que no tiene tanta relevancia, no se hace tanto hincapié, no vemos tanto en los medios campañas de concientización, preventivas, de vida saludable. ¿Se puede prevenir o es algo aleatorio que yo puedo mejorarlo o retardarlo con mi vida saludable, pero que no tengo chance de zafar? Bien, primeramente, para contestar parte de tu pregunta,
Creo que gran parte de la población desconoce, seguramente la enorme mayoría, que hay un día aprobado por ley donde el hombre mayor de 40 años, tanto en el sector público como en el sector privado, tiene posibilidad y tiene el derecho, con el sueldo no alterado ese día, o sea que con goce de sueldo, de hacerse los estudios para la evaluación urológica, para la evaluación prostática. De la misma forma que la mujer tiene ese día, el hombre también, y a partir de los 40 años. La mujer para años. la mamografía, el hombre para... Exactamente, la mamografía y el PAP, y el hombre para la evaluación urológica, básicamente la próstata, porque justamente estamos hablando de una patología ultra prevalente, no solo por el cáncer, sino por el agrandamiento benigno. Eso por un lado contesta parte de la pregunta. Por otro lado, lo que tú decías, evitarlo 100% imposible. ¿Por qué? Porque los factores todavía siguen siendo estudiados. Hay muchas cosas que vemos por ahí, que leemos, que vemos en las redes sociales. El paciente llega con información, formas de prevenir, alimentos que podrían prevenir o tratamientos del tipo fitoterapia, yuyos, plantas, etcétera, y realmente aprobado hay muy poco conocimiento científico, del conocimiento sólido basado en poblaciones extensas, poblaciones de estudio, trabajos realmente serios, hay muy poca cosa. Hay un tema genético, que seguramente es el principal, la herencia, y por eso una persona que tiene un familiar directo de primer grado, como por ejemplo el padre, el hermano, un tío afectado por el cáncer de próstata, tiene un riesgo bastante más elevado, y esa es la principal población que nosotros queremos que consulte, y es la población donde nosotros empezamos muchas veces antes a hacer el screening, que es el estudio de PSA, este estudio de sangre tan conocido, y que sigue siendo muy importante en vistas a ese aspecto. Y también tenemos algunos conocimientos de lo que son eventuales conductas de riesgo, o sea, que tendríamos que evitar para eventualmente tener menos riesgo de cáncer, pero nada con un nivel estadísticamente significativo, sólido, como para decir, usted coma esto o usted evite esto y no va a tener cáncer. Yo creo... No hay nada absoluto. No hay nada absoluto, pero creo que tenemos que tener el concepto, al igual que en cualquier otra enfermedad. El cuerpo es uno solo, el metabolismo está unido, los órganos más distantes tienen relación unos con otros. Entonces, el tener una vida, entre comillas, sana, que muchas veces es fácil decirlo, que es la vida sana, pero uno a veces no lo tiene muy claro qué es. Los hábitos no condicen con lo que decimos. Exactamente, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, el síndrome metabólico, que son personas que tienen sobrepeso, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, son los que tienen mayor riesgo muchas veces, pero tienen mayor índice de cáncer porque van a la consulta, porque se controlan y porque justo a eso los detectamos, o tienen porque el síndrome metabólico afecta al cáncer. Creo que esa duda que no está 100% dilucidada, igual la tenemos que tomar como que son los hábitos alimenticios sanos, desde evitar los excesos desde carnes, evitar los excesos de harinas, evitar los excesos de sal, de azúcar, y tener una vida sana en cuanto a lo que es una actividad física regular, en cuanto a lo que es evitar el estrés, que creemos nosotros que es uno de los principales factores de riesgo para las patologías, desde cardiovascular hasta lo oncológico, porque el efecto del estrés es directamente relacionado con la inmunidad. Una persona estresada está con su inmunidad baja. ¿Usted tiene la fórmula, doctor, para evitar el estrés en el mundo en el que vivimos hoy, con la cantidad de preocupaciones brutales que hay para lo inmediato, para el día a día? ¿Cómo hacemos para no estresarnos? A ver, yo creo que esa pregunta, sin duda, debe ser de las preguntas más difíciles, y nosotros mismos, que tratamos de predicar con nuestras palabras, no lo logramos. No lo logramos en nuestro trabajo, no lo logramos en nuestro día a día, no lo logramos porque los estímulos que tenemos desde las comunicaciones, que han mejorado, pero en otros sentidos nos generan un estrés terrible, estamos tan expuestos como cualquiera de las personas. Pero creo que hay caminos a buscar que son desde muchas cosas alternativas. Meditación, yoga, relajamiento. Yoga. Algo que me hace bien. A mí, por ejemplo, en lo personal, me encanta trabajar en el jardín. Regar, trabajar la tierra, las plantas, eso para mí es desestresante por excelencia. Sin duda. Se pueden buscar esas cosas. Sin duda, pero hasta cosas tan básicas como la respiración. Si nos damos cuenta y pensamos,
cómo estoy respirando en este momento. Y muchas veces cuando estamos tensos, estamos respirando con una respiración corta, breve, una respiración con cierta resistencia. Entonces, uno de los principales alimentos que tiene el cuerpo humano, vamos a decir, el oxígeno, estamos restringiendo la entrada. Y eso es uno de los principales elementos del estrés, porque el cuerpo inmediatamente sensa esa dificultad, esa restricción al oxígeno y comienza a secretar hormonas que terminan luego siendo los desencadenantes de distintas patologías. Y el cáncer no está ajeno a esto. Así que creo que en términos global hay que pensarlo como cualquier otra enfermedad. La máquina del cuerpo humano creo que es una máquina que todavía no está descubierta en su totalidad, o por lo menos el comportamiento que tienen las piezas, es decir, los órganos del cuerpo humano, además del carácter, además hay muchos elementos, pero como que es una ingeniería tan perfecta y tan compleja que ni siquiera la medicina ha logrado desentrañar, porque además nos vamos encontrando a medida que pasa el tiempo con nuevos factores de distorsión, con nuevas prácticas que de repente no son las conducentes, con nuevas alternativas como para curar ciertas patologías, pero que nunca se termina de descubrir. Le quiero preguntar si para el tema del cáncer de próstata hay una prevalencia etaria, es decir, que se puede dar a cualquier edad o es después de tantos años. Bien, yo creo que es importante, de la mano de tu pregunta, contestar que el screening de PSA es un estudio que solicitamos, muy sencillo, un estudio de sangre que se realiza muchas veces dentro de lo que son las rutinas de sangre y se solicita a partir de los 50 años para el hombre sin antecedentes y luego hay que repetirlo de forma anual o bianual según cómo vengan los resultados a partir de los 45 años para hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata o en la raza afrodescendiente que tienen un índice de cáncer de próstata bastante mayor que el resto de la población o a partir de los 40 años en personas que tienen alteraciones genéticas. Esto es un tema que es el presente y es el futuro inmediato y más en una ciudad como en el departamento de Maldonado, un departamento y en Punta del Este tan cosmopolita, ya empiezan a llegar muchas veces consultas de personas que se hicieron un estudio genético. En Uruguay lamentablemente tenemos ciertas restricciones, tanto desde el punto de vista de laboratorios donde lo hagan, como también desde el punto de vista económico. Es realmente un estudio bastante costoso, pero llegan ya pacientes con estudios genéticos, con determinados genes que son favorecedores del desarrollo de un cáncer a futuro, y en esas personas que tienen esos genes tienen que empezar el estudio del cáncer de próstata a los 40 años. Eso es algo importante a destacar. Después, con respecto a lo que tú preguntabas del tema etario, sin duda el cáncer es muy infrecuente antes de los 40 años y comienza levemente a elevarse su frecuencia. Y pero tan frecuente es entre los 70 y los 80 años que los estudios, y son muy claros en eso, marcan que si hiciéramos una biopsia de próstata a todos los hombres entre los 70 y los 80 años, más o menos en un 50 a un 60% encontraríamos cáncer. Realmente es un dato muy, pero muy llamativo. ¿Qué ocurre? Este cáncer, la enorme mayoría de las veces, es lo que se conoce como un cáncer indolente. Por eso dentro del cáncer de próstata hay un tratamiento que se llama vigilancia activa. O sea, estamos arriba del paciente, hacemos estudios periódicos, pero tratamiento, efectivamente, ninguno. No hacemos nada intervencionista, no operamos, no le damos hormonas, no le damos medicación. ¿Por qué? Porque tienen un tumor indolente. Es un tumor que está demostrado por estudios epidemiológicos de largo plazo de que a estas personas no les va a pasar absolutamente nada, aunque tengan el cáncer por 10, 20 o 30 años. Realmente son datos muy llamativos del cáncer de próstata. Tenemos que hacer la entrevista y se me ocurren muchas preguntas para hacerle una. ¿Hay sintomatología de cáncer de próstata? Bueno, la sintomatología realmente, y cuando la tenemos, debemos pensar que ya estamos frente a un tumor avanzado. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata está justamente situado en un sector de la próstata que no da síntomas. Entonces, la persona que viene con síntomas urinarios a nuestra consulta, generalmente lo que tiene no es un agrandamiento benigno de su próstata. La persona que tiene ya síntomas urinarios o que tiene
disfunción eréctil o que tiene incontinencia de orina o que tiene dolores óseos, son personas que muchas veces ya tienen un cáncer que está extendido en la glándula prostática o evadido a otros órganos. El cáncer de próstata puede ramificarse en otros cánceres de otros órganos. Exactamente, el cáncer de próstata puede ramificarse donde el principal sitio es el esqueleto, es la parte ósea y da dolores muy característicos y realmente altera mucho la calidad de vida. Y para cerrar, una breve explicación biológica hay de por qué la población afrodescendiente o los varones afrodescendientes tienen mayor prevalencia de cáncer de próstata que los no afrodescendientes. Bueno, se habla de que tienen un mayor número de mutaciones genéticas predisponentes para el cáncer de próstata, pero no hay demasiados datos que tengan que ver con otros factores que derivan en el cáncer, como son muchas veces el origen, lo geográfico, lo alimenticio, los hábitos. Básicamente se habla de que tienen un mayor número de mutaciones que pueden predisponer a futuro en un cáncer de próstata. La verdad muy interesante escucharlo, doctor. Podríamos hacerle más preguntas porque, como siempre pasa, se nos ocurren más preguntas, repreguntar sobre toda la información tan valiosa que usted nos da. Le agradecemos muchísimo por habernos traído este rato de enseñanza, de educación, de prevención, de información para, en este caso puntual, el cáncer de próstata, que, como siempre, lo mejor es la medicina preventiva, ¿no? Sin dudas. Consultar al médico, hacernos los estudios regularmente para, en muchos casos, la detección precoz es la gran diferencia entre una sobrevida o una buena sobrevida y otras cosas que de repente no queremos. Ni que hablar, creo que ese es el principal punto, el principal mensaje que tú concluís, es lo que nos gustaría, que la atención sea precoz, que sea oportuna y que sea cada vez más frecuente para lograr descender estos valores que realmente son elevados y que alteran tanto la calidad de vida, tanto de los pacientes como de su familia, porque siempre hay que pensar en eso. Estamos hablando de la afectación de cualquiera de los miembros de la familia, pero destacar también ese aspecto que es no menor. Doctor Eguiluz, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Un placer. Hacemos una pausa, la última, rápidamente, y ya estamos otra vez para cerrar esta mañana.